Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 3 del libro de español de 10º grado, en la cual abordaremos el siguiente contenido: modo de organizar el discurso, decir el discurso, los registros y los procedimientos retóricos. Nos vamos a donde tenemos la semana número 3 en el libro, ¿verdad? Y dice modo de organizar el discurso. ¿Cuáles serán las competencias del espacio curricular? Demuestra habilidades comunicativas, tanto a nivel oral como escrito, con el fin de expresar con claridad ideas, sentimientos y argumentos, aspectos que le permitirán la seguridad necesaria para su desenvolvimiento profesional en cualquier contexto público o privado. ¿Cuál será el resultado de aprendizaje durante esta semana? Pues pronunciar los discursos orales considerando sus elementos y características, emitiendo ideas, sentimientos y necesidades acordes al contexto comunicativo. Acá tenemos el contenido dividido por bloques. El bloque oral contendrá los siguientes contenidos. 1. Modo de organizar el discurso. 2. Decir el discurso, los registros y los procedimientos retóricos. Y en el bloque de lectura, tocaremos el extracto del discurso de aceptación de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de 1982. Vamos a la página 42, donde nos aparecen pues los ejercicios de exploración de aprendizaje previos. Vamos a hacer la siguiente actividad. Escriba los elementos de la comunicación que se encuentran en cada imagen. Hágalo en las líneas que aparecen en cada una de ellas. Vamos a observar cada una de las imágenes y en las líneas que se encuentran a la par, nosotros vamos a escribir los elementos de la comunicación que encontremos en cada una de ellas. Acuérdese que ya vimos cuáles son los elementos de comunicación, entonces usted va a aplicar aquí esos conocimientos. Después de haber realizado este ejercicio, nos vamos a la página 43, donde dice desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos. Hola, dice, soy la escritora Morales. Esta semana aprenderemos acerca de los modos de organizar un discurso. Espero que con tu ayuda pueda terminar mi discurso para la entrega del premio Alfaguara en Madrid, España, de mi nuevo libro Cenizas del Hoy. Aquí tenemos el primer tema a tratar, que son modos de organizar el discurso. Los modos de organizar del discurso permiten una elección adecuada y precisa del texto que nos permitirá entregar de manera efectiva el mensaje en una determinada práctica social, es decir, cumplir con nuestro propósito comunicativo. Corresponden a una forma de organizar los textos según la estructura, su propósito e intención comunicativa y los elementos que lo forman. Distinguimos 5 modos de organizar del discurso. ¿Cuáles son? Argumentación, exposición, diálogo, narración y descripción. Cada uno tiene una estructura, organización y unos rasgos o convenciones de estilo de lengua. Precisamente por esto, tienen finalidades específicas. Los textos descriptivos y narrativos se asocian a la comunicación y expresión literaria, aunque se emplean también en otros contextos. El diálogo es propio de la relación interlocutiva. Teatro, conversación. La narración y la argumentación tienen lugar en el discurso académico. Entonces, aquí nos dejan en el primer punto claro que nosotros tenemos que organizar muy bien un discurso para que nuestro mensaje sea entregado de forma efectiva y que hay modos para organizar los discursos. Y pues, ¿cuáles son? La argumentación, la exposición, el diálogo, la narración y la descripción. A continuación, vamos a ver lo que es la narración. Narración, una de las formas discursivas más utilizadas por las personas desde el origen de la humanidad, debido a la necesidad comunicativa y reflexiva innata del ser humano, como autobiografías, orígenes del grupo, acontecimientos importantes.
Es por eso que antes de la escritura surgen mitos, leyendas, incluso la poesía épica, cuentos populares, fábulas. Han sido objeto de cultura y creados para expresar una visión del mundo. La narración también aparece en los medios de comunicación, noticias, reportajes y crónicas. Siempre que nosotros se nos cuenta un hecho de la explicación del origen de algo o la historia de alguna cultura, entonces estamos utilizando la narración. En la página 44 tenemos los elementos morfosintácticos y discursivos de la narración. Dice que tiene una estructura determinada como el resto de modos discursivos. ¿Cuáles son? Tiempos verbales. Habitualmente predomina el tiempo en pasado, aunque también se emplea el presente en narraciones históricas. ¿Por qué? Porque por lo general cuando contamos una narración son de hechos que ya han pasado, ¿verdad? Por lo general, pero como dice aquí, también podemos contar narraciones en tiempo presente. Conectores y marcadores discursivos. Abundan marcadores temporales, causales y consecutivos, espaciales y discursivos de orden. En primer lugar, a continuación, finalmente. Si ustedes han escuchado algún cuento, alguna leyenda o alguna historia, se van a dar cuenta que quedaban. En primer lugar, apareció tal cosa y luego se dio tal suceso. Y en segundo lugar, puede decir, o a continuación, se resolvió de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque estos se utilizan en la narración. Luego, otro elemento es adecuar el tipo de expresión al relato. Depende del desenvolvimiento del narrador, los hechos pueden contarse en tono más serio o cómico, ¿verdad? Eso va a depender de la persona que esté narrando. Los hechos pueden ser contados de forma seria o de forma cómica, dependiendo también del lenguaje que escoja el narrador, ¿verdad? Porque si escoge un lenguaje propio, ¿verdad? Serio, pues la narración se va a tornar de forma seria, pero si escoge un lenguaje donde permite chistes, comparaciones cómicas, entonces la narración se va a volver, pues, cómica. El otro elemento es procurar cierta originalidad expresiva. Evitar metáforas manidas, cacofonías, elementos estereotipados, no abusar de los adverbios. Luego, después, no abusar de las muletías, de las reiteraciones, no llamar en exceso la atención para que el interlocutor entienda por completo. Vamos a ver. Entonces tengamos en cuenta que la narración tiene que tener una originalidad expresiva, que debemos de ser claros y no utilizar, por ejemplo, aquí dice las metáforas manidas, que es una figura retórica desgastada por el uso excesivo que ha perdido la fuerza y la originalidad o frescura. Por ejemplo, el tiempo es oro. Es una frase que comúnmente se utiliza, ¿verdad? O decimos fuerte como un roble. Es otra frase que comúnmente se utiliza y que pues ya está desgastada. Entonces, en ese caso, estaríamos utilizando metáforas manidas que tenemos que evitar la cacofonía, ¿verdad? La repetición o el vicio, es un vicio del lenguaje donde se da la repetición de sonidos, sílabas o palabras cercanas que producen un efecto desagradable al oído. Por ejemplo, parece que aparece. ¿Sí? Parece que aparece. Entonces, son dos palabras muy similares. Entonces, ahí se vuelve cacofonía, ¿verdad? Por la repetición de sonidos. El comentario comentó que, ¿verdad? Ahí hay otro ejemplo de cacofonía. Entonces, vamos a evitar esos, ¿cómo se llama? Esas expresiones en la narración. Aquí tenemos ejemplos de textos narrativos. ¿Cuáles son? Crónicas periodísticas de viajes o de sucesos de impacto local, libros de historia. Otro ejemplo son los diarios íntimos, o sea, los diarios que nosotros escribimos, ¿verdad? En nuestra intimidad y vamos escribiendo, por ejemplo, anécdotas o situaciones que vivimos. Las biografías, que es, ¿verdad? La vida de un personaje importante y las autobiografías que pues uno hace su misma biografía, la persona se escribe su biografía, entonces esa es una autobiografía. La biografía es cuando la hace otra persona.
Cuando otra persona escribe la vida, acerca de la vida de otro personaje. Y la autobiografía es cuando la misma persona la escribe. Chistes, anécdotas e historias humorísticas. Palabras de agradecimiento también van en los ejemplos de textos narrativos. También están las novelas y relatos literarios. También encontramos leyendas orales y mitos populares. Y otro ejemplo de texto narrativo pues son los cómics, las películas y otras formas de narración con apoyo visual. Estos son ejemplos de textos narrativos. Ahora vamos a abordar lo que es la descripción. Forma de expresión que representa las partes, cualidades, notas más características de un ser animado, una persona o un objeto. Puede ser objetiva o subjetiva según la perspectiva que tomemos. Influye, por supuesto, la relación entre interlocutores y el conocimiento que se comparte. De modo que si la situación es ya conocida por los interlocutores, los detalles que se expresen en la descripción sean distintos. Así no hay conocimiento previo a ninguno de los niveles. Entonces, mire, la descripción es cuando, ¿verdad? Empezamos a describir alguna persona, objeto, situación con palabras. Lo empezamos a describir. ¿Cuáles son los elementos morfosintácticos y discursivos de la descripción? Pues vamos a ver cuáles son esos elementos de la descripción. El número 1, elementos nominales del verbo. Normalmente en presente o pretérito imperfecto. Es, está, hay, parece. Mire, entonces estos son los elementos nominales de verbos, normalmente en presente o pretérito imperfecto. Repetimos, es, está, hay, parece, constituye. Vamos a la página 45, donde tenemos procedimientos discursivos más habitual. La enumeración, uno más muchos. ¿Sí? Este es otro elemento de el discurso, ¿verdad? Descriptivo o de la descripción. Y el último tenemos enunciados, suelen ser juxtapuestos, no hay mucho lugar para que conectores. Y el tercer elemento son los enunciados, suelen ser juxtapuestos, no hay mucho lugar para conectores ni marcadores. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué son los enunciados juxtapuestos? Pues son oraciones compuestas, le vamos a hacer esa aclaración por si tienen duda de la palabra. Son oraciones compuestas formadas por proposiciones de igual jerarquía sintáctica, unidos directamente mediante signos de puntuación como la coma, el punto y coma, ¿verdad? Y los dos puntos. Muy bien. ¿Cuáles son los ejemplos de textos descriptivos? Pues una poesía lírica o canción en el que se detallan los sentimientos del autor, el detalle de un lugar en una guía turística, la información técnica de las medidas y características de un automóvil o un electrodoméstico, un retrato hablado de un gatito perdido o la descripción de un refresco en la etiqueta adherida a la botella. Un poema lírico pues puede describir, ¿verdad? Sentimientos del autor, donde dice, mi corazón late como loco cuando ve los bellos ojos de mi princesa. Mi corazón se expande, está describiendo cómo está el corazón en ese momento al ver el amor de su vida. Es una descripción de cómo se está sintiendo él emocionalmente, ¿verdad? Podría ser en un poema lírico. También dice que el detalle de un lugar en una guía turística, ¿verdad? La guía turística pues nos describe cómo es el lugar, dónde está cada lugar, con dónde está ubicado cada lugar y de repente alguna característica principal de cada lugar en la guía turística. La información técnica de las medidas y características de un automóvil puede ser, ¿verdad? O un electrodoméstico donde están describiendo cómo es el automóvil, si es grande, si es motor 2.0 o 1 punto y algo, ¿verdad? Los que manejan la parte mecánica, la parte automotriz, lo van a comprender. Si es rojo, si es negro, cómo es el chasis, todas esas cuestiones, ahí lo describen. Entonces, es una descripción, es un discurso descriptivo, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos
a la exposición. Vamos a abordar lo que es la exposición. Tiene el objetivo de transmitir experiencia o saber científico y cultural de una comunidad. Es la base del discurso académico en el prototipo de la difusión de conocimiento. Lo constituyen ideas, reflexiones u opiniones de carácter abstracto. En una exposición se encadenan datos sin intención de demostrar o argumentar. La estructura expositiva es más compleja que en la narración o descripción. Para empezar, los datos que se ofrecen han de presentarse de manera ordenada y progresiva, siendo un orden lógico, deductivo, analizante o inductivo. Busca la claridad, objetividad y orden de las ideas, y por eso la exposición se emplea principalmente en el discurso académico, ensayos, textos científicos o divulgativos. En general, su estructura está determinada por tres partes esenciales que a continuación vamos a estudiar. Pero antes debemos de tener claro que el discurso expositivo o la exposición es la que más utilizamos en la parte académica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder exponer tenemos que investigar y tenemos que ordenar esa investigación de contenido de una forma lógica, ¿verdad? Para poder transmitirla a las personas que lo queremos hacer de forma clara y objetiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo describir y narrar que elaborar una exposición. ¿Cuáles son las partes esenciales, pues, de la exposición? Número uno, la introducción. Presentación del tema y razones por las que lo vamos a tratar. Eso es lo primero que usted va a hacer en una exposición. Presentación del tema, cuál tema va a abordar y el por qué, ¿verdad? Las razones por las cuales va a abordar dicho tema. ¿Cuál es la siguiente parte? El desarrollo. Es el cuerpo del texto que contiene elementos esenciales, datos recogidos, referencias o indicaciones más pertinentes. Entonces, si usted se fija, lo que tiene el desarrollo son eso, ¿verdad? Los datos recogidos, ¿verdad? Los elementos esenciales y las referencias o indicaciones más pertinentes. Y por último, ¿verdad? En la última parte de la exposición, pues es la conclusión, resumen de los puntos más importantes. Creo que todos en alguna ocasión nos hemos enfrentado en nuestros centros educativos a una exposición y ya más o menos tenemos una idea de cómo expresar un discurso por medio de una exposición o cómo expresarnos por medio de un texto expositivo, ¿verdad? Que tenemos que investigar, que tenemos que presentar el tema, formar la parte del cuerpo de la exposición, que es el de todo el desarrollo de todo lo que vamos a hablar, y luego la conclusión final, ¿verdad?, del tema que expusimos. En la página 46 se nos presentan ejemplos de textos expositivos. Por ejemplo, una entrada de un diccionario o una enciclopedia, el manual de uso de un electrodoméstico, el prospecto de una medicina o un fármaco, un contrato de compra-venta, el menú de un restaurante, los ingredientes y el procedimiento de una receta culinaria, el informe técnico de funcionamiento de una máquina y una lista de productos a comprar en el supermercado. Y usted va a decir, una lista de productos a comprar en el supermercado y los ingredientes de una receta culinaria son un texto expositivo. Sí. Los instructivos, los manuales y las recetas y la lista de productos del súper son textos expositivos. ¿Por qué? Porque cumplen la función práctica de orientar al lector mediante pasos a seguir. ¿Sí? Y eso pues involucra los textos expositivos, ¿verdad? El orientar, ¿verdad? Cómo utilizar mediante el seguimiento de pasos. Luego tenemos lo que es la argumentación. Es una forma discursiva en la que se pretende convencer de una idea o punto de vista. Se parte de la exposición de una idea que se pretende demostrar, dar por válida, para desembocar en una conclusión. El orden suele ser, por tanto, el siguiente. Mire usted, ¿de qué trata la argumentación? Pues que
de convencer de una idea o punto de vista. Ese es el objetivo de un argumento o de un discurso argumentativo, ¿verdad? Convencer sobre una idea o sobre un punto de vista a una persona o a un grupo de personas. ¿Y cuál es el orden? Pues que suele tener la argumentación. Uno, la presentación de los hechos, que es el marco teórico. Dos, planteamiento de la hipótesis que pretendemos defender. Tres, demostración, explicación de causas, razones, ideas o hechos que fundamentan esa hipótesis. Y el número cuatro, conclusión final. Se recogen las consecuencias de la demostración y formulación de propuestas, ¿verdad? Entonces, mediante la argumentación bien planteada con estos pasos, ¿verdad? En este orden, usted va a tener mejor éxito para convencer al público de lo que usted está defendiendo, ya sea de tema político o de tema religioso, ¿verdad? O de tema educativo, de cualquier tema que usted quiera convencer, ¿verdad? O cualquier idea que usted quiera defender, entonces usted tiene que seguir este orden para que sea un argumento bien fundamentado. ¿Cuáles son ejemplos de textos argumentativos? Pues las críticas literarias y cinematográficas en una revista. ¿Qué otro ejemplo hay? Pues los discursos políticos electorales. Mire, ¿qué otro ejemplo hay? Las secciones editoriales de los periódicos y el periodismo de opinión en general. ¿Qué otro encontramos? Las cartas de recomendación, los textos publicitarios que invitan al consumo de un producto y las sátiras políticas. La crítica literaria, que es una disciplina humanística que se ocupa de analizar una o varias obras, ¿verdad? Entonces, la crítica literaria, que es un texto argumentativo, se trata pues de analizar y de criticar obras literarias, ¿sí? Entonces, una persona puede leer un libro, ¿verdad? Determinado libro, Cien años de soledad, ¿verdad? Prisión Verde, la que quiera leer, y luego hacer una crítica. Me pareció este libro que está bien por esto y esto y esto, pero en ciertas partes, ¿verdad? Del libro encontré esto con lo cual estoy en desacuerdo por estas razones. Me pareció que el autor del libro pues profundizó en sentimientos y empieza pues a dar su análisis o su crítica sobre la obra literaria y ahí está elaborando un texto argumentativo. Nos vamos a la página 47, donde vamos a encontrar el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Es la reproducción textual de una conversación entre dos o más personas, es decir, entre un hablante y uno o varios oyentes, que a lo largo del texto intercambian sus roles de emisor y receptor. Normalmente el diálogo se emplea como parte de obras narrativas o teatrales, o como parte de chistes y cuentos populares, y se distingue del resto de los textos en que se produce la conversación de manera no mediatizada, es decir, como si estuviera aconteciendo en el momento en que se lee. Entonces, un diálogo es una conversación, ¿verdad? Y claro, ya sabemos que normalmente se utiliza en obras de teatro, ¿verdad? Porque las obras de teatro no es como cuando usted narra un cuento o una leyenda o una novela, sino, ¿verdad? Que es cuando hay una interacción. Las obras de teatro pues se hacen con personajes, ¿verdad? En un escenario frente al público y en ese momento pues los personajes intercambian roles de emisor y receptor o cuando o como parte de chistos y también dice ahí, ¿verdad? De cuentos populares, ¿verdad? Porque usted puede platicar con una persona sobre un cuento popular. ¿Verdad? Porque si es popular, pues lo conocemos. Es como cuando una maestra se pone con los chicos a leer el cuento de la Cenicienta. Es un cuento muy popular. Casi todos los niños, por lo general, en la actualidad, conocen el cuento de la Cenicienta. Entonces, ahí hay un intercambio porque usted le dice, vamos a ver, había una vez una chica, ¿verdad? Que vivía con su madrastra y sus hermanas y empiezan los niños. Ah, la Cenicienta, que era una chica que la ponían a limpiar toda la casa. Y entonces en ese momento, el que está contando el cuento se vuelve, ¿verdad? El oyente y al que empezó escuchando el cuento se vuelve el emisor. ¿Por qué? Porque es un cuento popular y ahí se puede dar un diálogo.
A grandes rasgos, el diálogo se caracteriza por lo siguiente. Vamos a ver por qué se caracteriza el diálogo. Uno, su registro lingüístico. Los términos empleados dependen de la caracterización de las personas que intervienen en el diálogo. Por ejemplo, si en una obra de teatro los que intervienen son un príncipe y una princesa, pues van a adoptar lenguaje y caracterización, ¿verdad?, de un príncipe y una princesa. Pero si la obra de teatro se trata de indios, van a tomar pues la caracterización, ¿verdad? Y el lenguaje de las personas pues que son indígenas, que son indios. No van a hablar como un príncipe o una princesa, ¿verdad? El siguiente, abundan los conectores, ¿verdad? Es un rasgo del diálogo que abundan los conectores, las alocuciones, las redundancias y las elipsis, así como las referencias deícticas al tiempo de lugar. ¿Cuáles son las alocuciones? ¿Sí? Me va a decir, ¿cuáles son los discursos? ¿Qué son las alocuciones? Pues son discursos breves, ¿verdad? Especialmente pronunciados por un superior o alguien de cierta relevancia. A eso se refiere cuando decimos alocuciones. ¿Cuáles son las redundancias? Pues la repetición innecesaria de palabras o conceptos que ya están implícitos en una frase. Por ejemplo, subir arriba, entrar adentro, cadáver sin vida, salir afuera. Esas son las redundancias. Cuando decimos frases, en una frase decimos varias palabras, ¿verdad? Que se refieren o que definitivamente por deducción sabemos que es lo mismo. Por ejemplo, no es correcto que digamos subir arriba, porque si yo subo es arriba, no puedo subir abajo, ¿verdad? Si yo voy a decir entrar adentro, tampoco. Esa es una, ¿cómo se llama? Una redundancia. ¿Por qué? Porque yo ya sé que si voy a entrar, pues es adentro, porque no puedo entrar afuera, ¿verdad? Entonces, esas son las redundancias. Y pues, ¿cuáles son las elipsis? Las elipsis son figuras retóricas que consisten en la omisión deliberada de un elemento en la oración. Por ejemplo, las rosas son rojas, el cielo azul. ¿Cuál es la palabra que estamos omitiendo ahí? Pues el verbo es. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo las rosas son rojas, el cielo azul, ya sabemos que nos estamos refiriendo a que el cielo es azul. ¿Verdad? En ese caso hacemos uso del elipsis. ¿Por qué? Porque estamos eliminando el verbo, ¿verdad? Es porque ya por deducción, ¿verdad? Ya sabemos que se está refiriendo al verbo es. En ese caso, ¿verdad? Se hace uso de la elipsis. Ahora bien, ¿cuál es el otro rasgo del diálogo? Las oraciones exclamativas, interrogativas y las expresiones de los estados anímicos de los participantes, así como las aclaraciones y explicaciones, ¿verdad? Entonces, en un diálogo vamos a escuchar oraciones exclamativas, ¿verdad? Que son las que determinan dolor, alegría, tristeza, asombro. Las interrogativas, pues que ya sabemos que son las que indican una pregunta. Y expresiones de estado de ánimo, ¿verdad? Como, "Ah, me siento triste o me siento cansada por tal y tal situación". Entonces, en ese momento estamos utilizando oraciones, ¿verdad? O expresiones de estado de ánimo, por ejemplo, ay, que me indica dolor o sh, que me indica como desagrado, ¿verdad? También podrían entrar dentro de las oraciones que expresan estado de ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una sola expresión de sh o ay, que ¿verdad? Puede ser una comprendida como una oración o de expresión de ánimo. Vamos aquí, tenemos ejemplos de texto de diálogo. ¿Cuáles son? El texto de una obra teatral, excepto las acotaciones. El número dos, muchos chistes o relatos populares que constan de un marco narrativo mínimo y un diálogo. Otro ejemplo, la transcripción de un debate o un diálogo académico. Y número cuatro, una entrevista periodística. Estos son ejemplos de textos de diálogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una entrevista está el periodista y está el entrevistado, ¿verdad? Que es la persona a la que están entrevistando.
y hay un diálogo, hay un intercambio de conversación, ¿verdad? En un diálogo académico, ¿verdad? La transcripción de un debate, un diálogo académico, ¿verdad? Ahí también se da, es un ejemplo de texto de diálogo. Aquí dice, los modos discursivos o modos del discurso, también conocidos como modalidades textuales o modalidades retóricas, son las distintas maneras en que puede ser organizado un texto oral o escrito, dependiendo de su intención y los recursos utilizados. Mire usted, entonces estos son modos, mire, de discurso: el diálogo, la argumentación, la exposición, mire, y la descripción y la narración, ¿verdad? Estos son los modos discursivos dependiendo de la finalidad con la que queramos dirigirnos, ¿verdad? Así va a ser el modo, ¿verdad? Discursivo. Vamos a la página 48, donde tenemos consolidación y reforzamiento de aprendizajes. Consolidemos lo aprendido, dice. Les aparecen unas imágenes con unos textos y dice, escriba en cada línea a qué modo de discurso pertenece cada cuadro. En el primer cuadro tenemos una biografía, ¿sí? Entonces, la biografía de Gabriel García Márquez. Ustedes se van a dirigir donde están los modos discursivos que acabamos de ver, que es el diálogo, ¿verdad? La argumentación, la exposición, la descripción y la narración. Por ejemplo, aquí en la narración dice, y aquí tiene los ejemplos, mire, crónicas periodísticas, diarios íntimos, biografías y autobiografías. En este caso, aquí está la biografía de Gabriel García Márquez. Entonces, entonces es un modo discursivo narrativo. Sí, entonces aquí vamos a escribir la palabra narrativo. ¿Sí? Luego, aquí, ¿qué aparece aquí? Un poema. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante? Ese es un poema. ¿Dónde van los poemas? Vamos a ver. Mire, ¿dónde van los poemas? Vamos a buscarlo aquí. Ya, vamos a ver, aquí dice, no está en los narrativos, vamos a los descriptivos, dice aquí, mire, ejemplos de textos descriptivos, un poema lírico o canción, mire, entonces aquí como ya tenemos que es el poema, entonces nos vamos y escribimos que es un texto, ¿qué? Descriptivo, es un texto descriptivo. Una receta, la receta de una lasaña tradicional, donde encontramos, ¿verdad? El ejemplo de la receta, ¿en qué modo discursivo está? Vamos a ver. ¿Está aquí? ¿Mm? ¿En la narración? No. ¿En la descripción? Vamos a ver, están los poemas, los detalles, el retrato hablado. ¿En la exposición? Vamos a ver si está en la exposición. Vamos a ver la entrada de un diccionario, el manual, y usted va a buscar, ¿verdad? Aquí el menú de un restaurante, ingredientes y procedimientos de una receta culinaria. Aquí lo encontramos. Entonces es un ejemplo de texto expositivo. Entonces lo vamos a escribir en la receta y vamos a decir que es expositivo. Y pues ustedes solitos van a hacer lo que es el discurso presencial y la entrevista. ¿Qué tipo o qué modo de discurso es? Si es narrativo, si es expositivo, ¿verdad? Si es argumentativo, ¿verdad? Ustedes lo van a buscar allá arriba. Esas dos las van a hacer ustedes solos. Ahora vamos a la página 49, donde dice desarrollo de nuevos aprendizajes. Aprendamos nuevos conocimientos, dice. Decir el discurso, dice. Los registros y los procedimientos retóricos de un discurso. ¿Qué es un registro? Es la conducta lingüística de un individuo en sociedad y por tanto la conducta lingüística de cualquier acto comunicativo. De ahí que por registro podemos entender también la conducta lingüística de una comunidad, de una sociedad, de una disciplina o actividad. Los registros son distintivas variedades de lenguas usados en diferentes tipos de situaciones. Realizan así una determinada función comunicativa. Acometen una intencionalidad en una situación comunicativa.
La competencia comunicativa de los individuos se realiza mediante los registros, produciendo e identificando distintos registros de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. De modo que, conociendo la situación en el contexto social del uso de la lengua, esta competencia comunicativa puede predecir gran parte de la lengua que se actualizará en esa situación, pudiendo desplazarnos de un registro a otro de acuerdo con las circunstancias. Dicho de esta forma, el registro lingüístico, ¿verdad? Está determinado principalmente por el contexto que incluye, ¿verdad?, la relación entre los interlocutores y el propósito del mensaje. El registro entonces va a tener como punto principal, ¿verdad?, el propósito del mensaje y la relación que hay entre los interlocutores. Aquí tenemos tipos de tenor. Tiene que ver con el factor situacional del uso lingüístico del registro. ¿Cuáles son los tipos de tenor? Tenor personal determina qué son las personas y su posición, ya sea formal o informal, o sea, el grado de formalidad que haya entre los interlocutores. Por ejemplo, distinguido gerente o querido Javier. Si no hay mucha confianza, ¿verdad?, con el gerente, pues lo va a llamar distinguido gerente, ¿verdad? Porque es un trato como más de respeto porque no hay tanta familiaridad. Pero si ya hay una familiaridad, ya está de amistad, puede decirle, querido Javier, podemos hablar sobre el asunto, ¿verdad?, de la planilla que vamos a reducir y empiezan el tema, ¿verdad? Pero si no hay familiaridad, entonces va a dirigirse como él, distinguido gerente. Ese es el tenor personal. Vamos al tenor interpersonal. Determina la relación entre dos partidos, es decir, que influye en el léxico. Esto está establecido, ¿verdad?, por la distancia social del poder. Sí, dependiendo de quién hable. Así van a ser las relaciones interpersonales, porque dependiendo de la jerarquía, ¿verdad? Así va a ser el tenor interpersonal. Y luego tenemos el tenor funcional, que tiene que ver con la intención comunicativa, la cual determina el habla. En este tenor funcional define el objetivo de la interacción, ¿verdad? Cómo se usa el lenguaje para influir en la comunicación, para el momento de comunicarse. ¿Cuál es el ejemplo? La selección ha confirmado la convocatoria de Edric Mengíbar como portero principal, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo aquí? Pues informar, ¿verdad?, que Mengíbar fue confirmado para la convocatoria de la selección. Entonces, ese es, pues, el tenor funcional, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a la página 50, donde encontramos lo que es la retórica. Vamos a ver qué es la retórica. Es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaz para deleitar, persuadir o conmover. La palabra proviene del latín retórica y esta a su vez del griego retorike. Como tal, la retórica, por un lado, teoriza sobre la utilización del lenguaje, ya sea de manera oral, frente a un auditorio, o de manera escrita, en un texto, y, por el otro, establece el conjunto de técnicas y procedimientos de aplicación práctica que otorgan al discurso belleza, elocuencia, así como capacidad de persuasión. Tipos de retórica. La retórica tiene aplicación en diversos campos como la literatura, la filosofía, la política, la publicidad, el periodismo, la educación o el derecho. La retórica es la disciplina que proporciona herramientas y técnicas, ¿verdad?, para mejorar el modo del lenguaje como un discurso, ¿verdad? Nos ayuda a embellecer un discurso, ¿verdad? ¿Y dónde es utilizado? Pues en la literatura comúnmente, ¿verdad? En la filosofía, en la política, porque es donde tratamos de embellecer nuestros discursos. Tipos de retórica. Retórica de imagen.
Ustedes observan aquí un anuncio que dice envíos hasta la puerta de tu casa y aparece la moto, ¿verdad? Y el teléfono, ¿verdad? Porque da a entender que es una aplicación donde usted puede llamar y pedir las cosas y le van a llegar. Aquí está la puerta de su casa. Miren, entonces, la retórica de imagen. Disciplina teórica y práctica que se ocupa de los procedimientos y técnicas del que se vale la comunicación visual para lograr transmitir a su público de la manera más eficaz, estética y persuasiva. Un mensaje visual que convenza, conmueva y genere recuerdo. Se puede usar en anuncios publicitarios. Mire, entonces esta es la retórica de imagen, donde podemos utilizar las imágenes para transmitir al público de manera eficaz, estética y persuasiva y lograrlo convencer de algo, ¿verdad? Luego está la pregunta retórica. Mire, una pregunta retórica es una interrogación que no necesita, ¿verdad? Respuesta, pues está implícita. Es una figura literaria empleada como recurso expresivo, ya sea para enfatizar algún asunto o cuestión, como por ejemplo, ¿puede hacer un poco de silencio, por favor? Donde la pregunta encierra realmente una orden, guardar silencio. Si usted se fija, es una pregunta, pero no está como a la espera de una respuesta. ¿Puede hacer un poco de silencio, por favor? Mire, aquí aparece la imagen. En ese caso, es una pregunta, pero esta pregunta realmente no amerita una respuesta. Es como dar una orden de guardar silencio. Hay otro ejemplo que tengo por acá que dice, ¿cómo no votar por ese candidato si gracias a él tengo casa? Estoy haciendo la pregunta, es una pregunta. ¿Cómo no votar por ese candidato si gracias a él tengo casa? Es una pregunta que me está ayudando a ratificar una decisión, ¿sí? A ratificar una decisión que voy a tomar o que ya tomé, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la pregunta tampoco amerita una respuesta. La retórica nos ayuda a crear un discurso eficaz y entendible, adaptando nuestro discurso a un determinado grupo social al cual queremos llegar con nuestro mensaje, ya sea para reflexionar, convencer o agradecer. Mire usted, ahora vamos a la página 51. Los procedimientos retóricos nos ayudan a poder escribir discursos que sean apreciados por la audiencia, ser capaces de transmitir nuestro mensaje eficazmente y convertirnos en expertos al embellecer nuestras palabras para que sean agradables cuando son escuchadas por los demás. Mire usted, esta es la función de los procedimientos retóricos, embellecer nuestros discursos. ¿Para qué? Para convertirnos en personas expertas al momento de convencer a los demás. Por eso, ¿verdad? Es tan importante esto. ¿Cuáles son los procedimientos retóricos? A. Figuras de palabras. Es un recurso literario que se utiliza para embellecer, enfatizar o dar una matriz especial al lenguaje. Estas figuras juegan con la forma y el sonido de las palabras para crear efectos estilísticos y retóricos. Rimas consonantes o asonantes. ¿En qué consiste? En la repetición de la última sílaba de las palabras. Por ejemplo, rima consonante, dormir, vivir. Rima asonante, barco, blanco. Entonces, si usted se fija, esas palabras de una u otra forma riman, solo que dormir y vivir son rima asonante. ¿Por qué? Porque terminan en sonidos iguales. En cambio, barco y blanco sí riman porque tienen cierta similitud, ¿verdad? Pero no tanto como dormir y vivir. Entonces, si ustedes se fijan, la rima, ¿verdad? Es utilizada, y quienes escuchan, leen poesía, la rima es muy utilizada en la poesía. La aliteración, repetición del mismo sonido de distintas palabras. Ejemplo, en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Mire, repetición del mismo sonido de distintas palabras. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Entonces, ahí hay aliteración. Muy bien. Vamos ahora con la anáfora.
¿Qué es la anáfora? Repetición de una palabra al inicio de dos o más frases o secuencias. Ejemplo, bonita mañana, bonito lugar, ¿verdad? Otro ejemplo, juntos lograremos el objetivo, juntos triunfaremos, juntos nunca separados. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la repetición de palabras al inicio de dos frases. Si usted se fija, bonita mañana, bonito lugar. Entonces utilizamos la palabra bonita y bonito, ¿verdad? Solo que son la misma palabra, solo que una en femenino y la otra en masculino. Y en el otro ejemplo que les di yo, juntos lo lograremos, juntos triunfaremos, juntos, nunca separados. Utilizaron siempre la palabra juntos al inicio de cada frase. En ese caso estamos utilizando la anáfora. Vamos a las figuras de construcción. Afectan la sintaxis, suprimiendo elementos o introduciendo disrupciones, rotura o interrupción brusca en el orden lógico de la frase, repitiendo el mismo esquema. Ejemplo, la elipsis, omisión intencionada de una o más palabras que se sobreentienden por el contexto, con el objetivo de dar dinamismo al contexto o involucrar al lector. Ejemplo, a mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no. ¿Cuál fue la palabra que se suprimió ahí? La palabra helado, porque ya sabemos, a mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no, ¿verdad? Suprimieron la palabra helado. Yo podría decir, a mi mamá, perdón, a mi hermano le gusta el helado, a mi mamá no le gusta el helado. Pero ¿para qué decirlo? Si decimos a mi mamá no, ya sabemos, ¿verdad? De que es el helado lo que no le gusta, porque al hermano sí. En ese caso, hacemos uso de la elipsis, ¿verdad? Porque estamos suprimiendo esa palabra. El otro es asíndeton. El asíndeton consiste en la supresión de una o más conjunciones o nexos dentro de una frase que usualmente las tendría, por ejemplo, una enumeración, con el fin de intensificar lo dicho. Ejemplo, para preparar la fiesta vamos a comprar bocadillos, queso, refresco, galletas. En ese caso se hizo la supresión de la conjunción y. Nosotros decimos, para preparar la fiesta vamos a comprar bocadillos, queso, refrescos y galletas. Pero en este caso, en el asíndeton, eliminan o suprimen la conjunción y se elimina ahí. Entonces, en ese caso, ese nexo lo eliminaron y en ese caso se da el asíndeto. El hipérbaton. ¿Cuál es el hipérbaton? Que altera el orden habitual de los componentes de la oración. Por ejemplo, por mi mano plantado tengo un huerto. Normalmente nosotros decíamos, por mis manos fueron plantados este huerto, porque usted le puede preguntar a una persona, ¿qué huerto tan más bonito tienes en tu casa? ¿Ah? Con mi mano planté ese huerto. Se enorgullece de haber plantado el huerto y dice, con mi mano planté este huerto. En este caso, ¿verdad? Por mi mano plantado tengo un huerto. ¿Verdad? Entonces ahí está alterando el orden habitual, el orden que normalmente manejamos para formar esa oración. ¿Cuál es la otra figura de construcción? El paralelismo. Consiste en disponer los elementos de dos o más unidades sintácticas. Ejemplo, mire, no mataré mi risa ni mis sueños. No mataré mi risa ni mis sueños. En ese caso está haciendo un paralelismo, ¿verdad? Que no matará ni su risa ni sus sueños. Los dos los va a mantener vivos y los va a luchar por sostenerlos. Vamos a la página 52 y vamos a encontrar otras figuras de construcción. La antítesis es la oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones. Por ejemplo, quiero morir en tus brazos para vivir de tu amor. Mire usted, en este caso estamos haciendo uso de contrariedad, porque primero dice que quiere morir en sus brazos, pero también quiere vivir, ¿verdad? Para vivir de tu corazón, perdón, de tu amor. Quiero morir en tus brazos para vivir de tu amor. Mire usted. Entonces está haciendo oposición o contrariedad. La otra figura de construcción es la redundancia, repetición o uso excesivo de una palabra o concepto. Ejemplo, querida y adorada dama. Está haciendo repetición de palabras con el mismo significado, querida y adorada dama. Que ya cuando usted le dice querida,
es que la adora, ¿verdad? Que la quiere, que la ama. Entonces, querida y adorada dama. En ese caso, ¿verdad? Uso excesivo de una palabra o concepto. ¿Por qué? Porque querida y adorada se refiere a lo mismo. Entonces ahí se da la redundancia. Otra figura de construcción es el pleonasmo. Empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido completo. Ejemplo, en fuga irrevocable huye la hora. Mire usted, empleo en la oración de uno o más vocablos innecesarios. ¿Cuáles son los dos vocablos innecesarios? Pues fuga y huye, porque son lo mismo. En fuga irrevocable huye la hora. Ya sabemos, podríamos decir, en fuga irrevocable se va la hora. Pero es que fuga y huye, ¿verdad? Se refieren a lo mismo. En ese caso, entonces estamos haciendo uso innecesario de dos vocablos que se refieren a lo mismo. Ahora vamos a la figura de pensamiento. ¿Cuáles son las figuras de pensamiento? Juegan con los conceptos representados por palabras, pero también operaciones más complejas y macroestructurales, basadas en relaciones entre ideas y en otras operaciones cognitivas, seleccionando procedimientos expresivos. ¿Y cuáles son estas figuras de pensamiento? Tenemos la paradoja. La paradoja es una afirmación o situación que parece lógicamente incoherente y, sin embargo, tiene sentido. Ejemplo, combatir el fuego con fuego, ¿verdad? Suena algo ilógico decir combatir el fuego con fuego, pero es una paradoja, ¿verdad? Es utilizado como una figura de pensamiento, ¿verdad? O por ejemplo decir lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, lo barato sale caro, porque a veces compramos unos zapatos, ¿verdad? Que nos lo dieron en oferta y costaron 100 lempiras, pero se nos arruinaron rapidito, entonces usted dice, ay, lo barato sale caro porque ahora tengo que volver a comprar zapatos. Entonces es una paradoja, ¿verdad? Muy bien, vamos a la figura de pensamiento oxímoron. Consiste en utilizar dos palabras como con significados opuestos, una al lado de la otra. Ejemplo, silencio ensordecedor. Silencio ensordecedor, ¿verdad? Usted dice, ¿cómo un silencio nos puede ensordecer? Pero es una figura, ¿verdad? Para darle belleza al texto. Noche blanca. Noche blanca, te conocí en una noche blanca, dicen los poetas. Ah, y usted dice, pero la noche es oscura, por lo general es negra, no blanca, ¿verdad? Pero él puede decir que es una noche blanca porque para él brilló la luz al conocerla, ¿verdad? O a ella le brilló la noche por conocerla. Entonces, en ese caso, él dice la noche blanca, le dio brillo, ¿verdad? Entonces, ese es un oxímoron que consiste, pues, en utilizar palabras con significados opuestos y es para embellecer las obras o los discursos. Luego tenemos la hipérbole. Consiste en aumentar o disminuir exageradamente de lo que se trata. Ejemplo, eres la persona más guapa del universo. Mire usted, eres la persona más guapa del universo. En ese caso, está utilizando la hipérbole porque está exagerando. O como cuando tenemos mucha hambre y decimos, "Ah, tengo tanta hambre que me comería un elefante". Está exagerando porque no se va a comer un elefante entero, sino, ¿verdad? Quedaría muy lleno. Pero en ese caso, está utilizando la hipérbole. Luego tenemos la figura de pensamiento eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Consiste en suavizar el impacto de ciertas palabras o expresiones de mal gusto, crudas, demasiado directas u ofensivas que se pueden tener sobre alguien o algo. Ejemplo, impuesto revolucionario, extorsión o chantaje, que es lo que nosotros vivimos a diario, ¿verdad? Con esta cuestión de las pandillas, ¿verdad? O de los grupos antisociales. El otro tenemos detención ilegal. Ay, él pasó por una detención ilegal, que es secuestro, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tratamos de suavizar el impacto de las palabras utilizando el eufemismo, ¿verdad? O, por ejemplo, otro ejemplo de eufemismo sería, vamos a hacer un reajuste de planilla, dicen los jefes. En vez de decir, vamos a hacer despidos. Entonces, para que suene un poco pues, menos desagradable, vamos a hacer un reajuste de planillas. O cuando decimos, ella es una persona de color.
cuando nos referimos a una persona, pues, de color negro, que es, pues, es la raza, ¿verdad? Es la raza negra, pero las personas toman, pues, esta frase para suavizar, pero realmente pues es su raza y es una raza muy bonita, una raza que merece, ¿verdad? Respeto y orgullo, al igual que la raza blanca, ¿verdad? La raza blanca las personas de color blanco, de color negro, ¿verdad? Porque son de ese color y no tiene nada que los desmerite. Son personas valiosas, tanto blancos como negros somos valiosísimos, ¿verdad? Pero por cuestiones de la antigüedad, ¿verdad? Por cuestiones que hemos creado nosotros la sociedad, utilizamos esa frase porque pensamos que los vamos a ofender, pero realmente ellos no se ofenden porque ese es su color. Es como que a mí me digan esa blanca y yo no me voy a ofender, ¿verdad? Porque es mi color de piel. Igual el color de piel de ellos y es un color de piel precioso. Bien, vamos a las figuras de estilo. ¿Cuáles son las figuras de estilo? Están relacionadas con los procesos de significación por analogía o por otros tipos de relación entre los rasgos de un objeto. De hecho, son los ejemplos máximos del lenguaje figurado. La imagen o la comparación, junto con los mecanismos más complejos como la metáfora y la metonimia, constituyen la figura que asocian o ponen en contacto dos mundos, dos objetos o partes de este para lograr un efecto determinado. ¿Cuáles son las figuras de estilo? ¿Sí? Mira usted cuáles son las figuras de estilo. La metáfora. Comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Ejemplo, amigo, me estoy ahogando en el trabajo. ¿Sí? En ese caso está utilizando una metáfora porque él no se puede ahogar en el trabajo, se puede ahogar si cae al mar y no puede nadar, ¿verdad? O una piscina si no puede nadar, o porque aspiró agua cuando se estaba bañando. Pero él la utiliza, ¿verdad? Como una metáfora. Amigo, me estoy ahogando en el trabajo. ¿Por qué? Porque significa que está muy cansado, que está muy estresado, está con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque está muy lleno de trabajo, ¿sí? Otra metáfora que utilizamos por lo general cuando decimos, ay, él tiene un corazón de oro. Sí, él no puede tener un corazón de oro porque si no, no podría latir, no podría funcionar, no tendría vida. Pero nosotros decimos, tiene un corazón de oro, ¿por qué? Porque es dadivoso, porque es sensible, porque es empático ante el dolor y las emociones de los demás. Entonces, en ese caso, estamos usando la metáfora. Otra figura de estilo es la metonimia. Cuando se designa una causa por medio de su efecto, consiste en usar el nombre de una cosa por el de otra, con la que tiene una relación de causa, origen, representación. Ejemplo, Ana fue la alegría de la fiesta. Mire usted, Ana fue la alegría de la fiesta. ¿Por qué? Porque significa que Ana es una persona muy alegre, ¿verdad? Ana es una persona muy chistosa, que baila, muy acomedida. Entonces, ella fue la alegría de la fiesta. Si Ana no hubiera llegado, esa fiesta hubiera estado apagada. ¿Por qué? Porque es la que saca a bailar a todo mundo, ¿verdad? Porque es la que sabe todos los ritmos. Entonces, por eso dicen que Ana fue la alegría de la fiesta y en ese caso están haciendo una metonimia. O, por ejemplo, otro caso cuando decimos compró un Picasso, compró un Picasso, compró una pintura hecha por Picasso, no compró un Picasso, compró una pintura hecha por, pero en vez de decir compró una pintura de Picasso, decimos compró un Picasso. En ese caso estamos haciendo una metonimia. Muy bien. Ahora en la página 53 tenemos la sinécdoque. Sinécdoque utiliza una parte de algo para referirse al todo. Ejemplo, ruedas para referirse a un auto. A veces la sinécdoque consiste en utilizar el todo para referirse a una parte. Ejemplo, para referirse a la selección japonesa se puede encerrar en una sola palabra, Japón. Japón va a competir con Rusia. Cuando esté el mundial, Japón va a competir con Rusia. Estamos, ¿verdad? Refiriéndonos al todo, al país,
como tal contra el otro país. No decimos la selección japonesa va a ir a la final con la selección rusa, ¿sí? Sino que decimos, Japón va contra Rusia en la final. Entonces, en ese caso estamos utilizando la sinécdoque. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el todo, ¿verdad? Para referirnos a una parte, porque la selección solo es un grupo de japoneses, son unos cuantos japoneses, los rusos son unos cuantos rusos, no es toda Rusia, pero nosotros nos enfocamos en el todo, ¿verdad? O cuando es un ejemplo muy clásico es cuando va el chico se enamora de la chica y se quiere casar. Y llega a la casa y le dice al papá y a la mamá, buenas señores, yo vengo a pedir la mano de Carla para casarme con ella. Solo está pidiendo la mano, la está pidiendo completa, podríamos decir nosotros. En ese caso está usando la sinécdoque. ¿Por qué? Porque está solo utilizando, solo está pidiendo una parte, está refiriéndose a una parte, pero en sí para referirse a un todo, ¿sí? Solo está pidiendo la mano, pero en sí él quiere dar a entender que le den a la chica para casarse, ¿verdad? No solo la mano, porque no solo se va a casar con la mano. En ese caso, como vuelvo y repito, estamos utilizando la sinécdoque. La otra figura, ¿verdad?, de estilo es la ironía. ¿De qué se trata la ironía? Pues ocurre cuando los eventos o las palabras son lo contrario de lo esperado, creando una sensación de sorpresa, humor o un significado más profundo en la literatura. La retórica y las situaciones cotidianas. Ejemplo, el Titanic se promocionó como un barco insumergible, pero se hundió en su primer viaje. Entonces, esa es una ironía, ¿verdad? Porque quienes vieron el Titanic, cuando la muchacha del Titanic le pregunta a uno de los que construyó el barco, le dijo que él había dicho que ese barco nunca se iba a hundir, ¿verdad? Y que era un barco insumergible, pero se hundió en su primer viaje. Entonces, las ironías, ¿verdad? Que pueden pueden llegar a pasar en la vida, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar esas frases. O, por ejemplo, cuando usted va en su auto, ¿verdad? Y le han pasado cosas, va cansado, va estresado, y usted viene y se paró o se pasó un semáforo. Sí, se pasó un semáforo rojo y estaban los policías y lo paran y le dan la multa. Y usted dice, ay, gracias por la multa, le dice al policía a usted. Es justo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque ya iba cansado, estresado, pero cometió una falta y le dan la multa y usted dice, ay, gracias por la multa. Es justo lo que necesitaba. Entonces, esa frase usted lo dice con ironía, ¿verdad? Porque no es realmente pues lo que usted quería. Ahora acá dice, los procedimientos retóricos nos ayudan a escribir discursos de acuerdo a la situación u ocasión para la que lo necesitemos. Gracias a ello, podemos embellecer el mensaje que queremos transmitir a los demás. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos explica que los procedimientos retóricos fueron, ¿verdad? Son ayuda para que escribamos nuestros discursos de una forma, pues, embellecedora. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convencer de una forma más fácil a las personas que nos están escuchando el discurso. Vamos ahora a la consolidación y reforzamiento de aprendizaje. Consolidemos conocimientos. ¿Qué van a hacer en esta actividad? Van a escribir pequeños discursos en las líneas, usando los procedimientos retóricos que aparecen escritos en azul. Subraye la frase donde usa el procedimiento retórico en el discurso que vaya escribiendo. Tome como referencia la actividad que se realiza en cada imagen para completar los ejercicios. Aquí le están pidiendo la metáfora, entonces usted aquí me va a escribir, ¿verdad? Un discurso utilizando el ejemplo de la metáfora y lo va a subrayar, ¿verdad? Acá le aparece hipérbole, entonces usted me va a escribir un pequeño, ¿verdad?, discurso utilizando la hipérbole y en la donde esté utilizando la hipérbole lo subraya. Igual en la antítesis, igual en el hipérbaton, igual en la anáfora, en la elipsis, ¿verdad? Y ahí culmina sus ejercicios. Entonces, usted me va a escribir en cada ejemplo, en cada imagen,
un pequeño discurso y me va a subrayar donde esté, ¿verdad? Utilizando cada una de las figuras retóricas. Muy bien. Ahora vamos a la página 55. Dice valorar y evaluar lo aprendido también. Valoremos los conocimientos que adquirimos esta semana. ¿Cuál es la actividad? Escriba un discurso. Elija el modo de organizar discursos, dice, que mejor le parezca. Recuerde usar los procesos retóricos vistos en la semana 3. Hágalo en el siguiente cuadro. En este cuadro usted va a escribir, ¿verdad? Un discurso y sobre el modo de organizar discursos. Mire, escribe un discurso, elige el modo de discurso que mejor le parezca, es la cosa. Y va a escribirlo aquí, ¿verdad? Va a escribir un discurso utilizando el modo que mejor le parezca. Luego en la actividad número 2 va a hacer lo siguiente. Escriba un discurso que le haya marcado o le haya gustado mucho. Puede ser de algún escritor, poeta, científico o político. Hágalo en el siguiente cuadro. Usted va a buscar, ¿verdad? O si ya lo ha leído, algún discurso, ¿verdad? Sobre un poeta, científico o político que a usted le haya gustado. Y ahora nos vamos a la página 56, donde está la zona de desarrollo potencial. Potenciemos los conocimientos que adquirimos esta semana. ¿Cuál es la actividad que usted va a realizar? Va a leer el fragmento del discurso de Gabriel García Márquez al momento de recibir el Premio Nobel en 1982, que le otorgó la Academia de Letras en Suecia. Luego va a contestar los reactivos encerrando la respuesta correcta. Entonces, usted va a leer, mire, este discurso lo va a leer y luego, después de haber leído el discurso, usted va a venir y va a leer cada pregunta y va a encerrar la respuesta que usted crea conveniente después de haber leído, ¿verdad? El discurso. Acuérdense, para poder contestar esas preguntas tenemos que leer con conciencia, leer, ¿verdad? Tranquilos, analizando despacio, haciendo uso de los signos de puntuación, de las comas, de los puntos, que es muy importante para entender, ¿verdad?, el mensaje. Y pues sobre todo con mucha concentración y análisis. ¿Para qué? Para que al momento de contestar las preguntas, pues no tenga que volver a la lectura y leerla de nuevo porque no se me quedó, porque no sé dónde estaba esa respuesta, porque no se me quedó esa parte de la lectura. Entonces, cuando nosotros leemos, de repente si tenemos distracciones, nos tenemos que aislar, ¿verdad? Para hacerlo de forma consciente y eficaz. Bueno, con esto damos culminado los temas de la tercera semana, ¿verdad? Del libro de 10.º grado, esperándolos la próxima clase y pues esperando que hayan adquirido, ¿verdad?, nuevos conocimientos y que por medio del libro sigan reforzando, ¿verdad? Porque tenemos muchos contenidos, los tenemos que memorizar, ¿verdad? Algunos contenidos son bien prácticos, pero otros contenidos necesitamos pues aprendernos esos conceptos, estudiar, ¿verdad?, los ejemplos y si es posible, seguir buscando más información. Por eso, ¿verdad?, tenemos que ser autodidactas, ¿verdad? Buscar más información y enriquecer esos conocimientos, porque por eso también está pues la tecnología, ¿verdad? Para usarla de forma positiva. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima clase.